Bueno, ahí estaba Nicolás Petro diciendo que su papá sí sabía que, por ejemplo, Euclides Torres había financiado la campaña y que Euclides Torres, entre otras cosas, era un contratista del Estado, lo cual implicaba una irregularidad en el financiamiento y que era uno de los fondos irregulares que habían ingresado a la campaña. Y lo escuchás ahí a Nicolás en esta declaración de hace un par de meses ante la Fiscalía diciendo que su padre sí estaba al tanto y explicando las razones. Bueno, para tratar de entender en qué está esta situación judicial de Nicolás Petro, estamos en comunicación con Diego Henao, que es abogado defensor justamente del hijo del presidente. Diego, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Misraji. Buenos días para todos. Muchas gracias, Darío. Muy buenos días para toda la audiencia. Diego Henao les habla desde Colombia. Diego, para empezar, ¿cuál es la situación actualmente que tiene su cliente en relación a la Fiscalía? Porque en su momento había decidido colaborar, luego decidió no colaborar. En este momento no hay ninguna colaboración en marcha. Darío, es importante hacer esa aclaración. No hay ni un solo acto procesal que pueda indicar que el señor Nicolás Petro haya dejado de colaborar con la Fiscalía. Él acudió desde el primer momento a todos los llamados que el señor fiscal delegado le hizo y por supuesto que, como podemos ver en esas diligencias que se filtraron a la prensa, lo hizo a plena satisfacción del señor fiscal. Ahora, él había publicado la semana pasada, si no me equivoco, no me estoy confundiendo con las fechas, lo hizo público a través de sus redes sociales, una carta, un comunicado en el cual decía que ya no quería colaborar más, que la Fiscalía lo estaba presionando para perjudicar a su padre, mencionaba concretamente la figura del fiscal general Francisco Barbosa. ¿Cómo se entiende esas palabras públicas de Nicolás Petro con esto que me está diciendo usted? Eso es cierto, pero también hay que tener en cuenta que ese trino, entiendo que es posterior a la radicación del escrito de acusación que hace la Fiscalía. Es importante para quienes no conocen el devenir de un proceso penal ordinario en el sistema penal oral acusatorio en Colombia, que con la radicación de ese escrito de acusación que hace la Fiscalía, por supuesto, se da por terminada la etapa instructiva, la etapa de investigación, y se abre la etapa de juzgamiento. Con lo cual, por supuesto, ya el señor fiscal delegado pasa a ser una parte más dentro del proceso y quien dirige ahora la etapa de juicio es el señor juez que fue por reparto delegado para esta vista pública. A ver, perdón, probablemente sea por ignorancia mía, pero tengo una confusión con este tema, así que voy a insistir con la pregunta. Lo que se había comunicado públicamente es que el señor Nicolás Petro estaba en un acuerdo de colaboración. Hasta donde yo entiendo, un acuerdo de colaboración implica que un imputado acepta responsabilidades sobre ciertos delitos de los cuales se le imputen a cambio de obtener, obviamente, algún tipo de beneficio procesal o incluso en la pena. ¿Su cliente está o no está en un acuerdo de ese tipo con la Fiscalía? No, Darío, no lo estaba. No lo estaba. Pero la Fiscalía anunció, creo que fue en agosto, poco después de su detención, anunció que había un acuerdo de ese tipo en marcha. Sí, y como usted puede observar también de esas declaraciones y de esas diligencias que se filtraron, la colaboración siempre se dio. Lo que pasa es que para que un principio de oportunidad, que es lo que se dice que había, para que éste se formalice y se lleve para que vea la luz jurídica, para que sea una figura como tal, debe cumplir con unas formalidades. Se debe llevar ante un juez de control de garantías constitucionales para que éste le imparta legalidad y en virtud de esa legalidad, por supuesto, adquiera los beneficios y se den las condiciones que usted ya mencionó. Pero para que ese principio de oportunidad se llegue a consolidar, digámoslo, por supuesto, se deben dar una serie de circunstancias y de colaboraciones, que es lo que usted me preguntaba hace un rato, que si el señor Nicolás dejó de hacer. Nunca dejó de hacerlo, nunca cambió su criterio. El señor fiscal es quien
con la erradicación del escrito de acusación, cierra la puerta a un eventual principio de oportunidad que hubiese. Yo no lo conocí, porque cuando yo me posesioné como abogado defensor del señor Nicolás Petro, el señor fiscal inmediatamente radicó el escrito de acusación. Así que no hubo ningún cambio de criterio ni una cesación en esa colaboración, digamos. O sea, lo que cambió fue el criterio de la Fiscalía. La Fiscalía estaba dispuesta a ofrecerle una especie de acuerdo que ya dejó de estar dispuesto a ofrecer y pasó justamente a una acusación directa, digamos. Correcto. Pero voy más allá, si usted me lo permite. Por favor. La Fiscalía abre la puerta a ese principio de oportunidad, al cual no me puedo referir porque era otro profesional del derecho quien acompañaba los intereses judiciales del señor Nicolás Petro. En ese orden de ideas, hace unas citaciones, unos requerimientos al señor Nicolás y él acude a todos ellos. Como ustedes pueden ver en las diligencias que se filtraron, la colaboración es total, según entiendo yo, los alcances de esa figura que se había postulado entre ellos. Pidió información y unilateralmente es él quien decide cerrar la puerta de esa figura y radicar el escrito de acusación, quedándose con unas, digámoslo, con unas piezas procesales, que serían estos interrogatorios, que no podrían ser de ninguna manera utilizados en un eventual juicio, y cierra la puerta del tal principio de oportunidad que seguramente existía en un primer acercamiento entre Fiscalía y Defensa, y filtra la información a los medios, causando, por supuesto, este impacto mediático que ha generado, pero que de ninguna manera podría ser utilizado judicialmente. Es decir, que utiliza toda la información recaudada para fines publicitarios, no para fines judiciales. Es decir, que estas declaraciones que veíamos recién y las declaraciones que en ese momento no se conocía de voz del propio Petro, pero sí que habían sido leídas, me acuerdo de una audiencia que tuvo muchísima difusión, en la cual el fiscal leía la declaración de Nicolás Petro y decía: Nicolás Petro confesó haber recibido tal dinero y que ese dinero se utilizó en la campaña. Todas esas declaraciones, lo que usted está planteando es que no pueden ser utilizadas en el juicio como prueba en contra de su cliente. Las declaraciones que están siendo en este momento proyectadas en su pantalla son las que yo digo que no podrían ser utilizadas, porque la figura por la cual se han llegado al proceso no se llevó a cabo. Y aquellas confesiones en las cuales Petro reconocía haber recibido dinero, por ejemplo, de este alias Malboro, ¿esas declaraciones? Es así, y ahí están. Pero quiero hacer una aclaración también para la audiencia. Este tipo de declaraciones se pueden utilizar judicialmente solamente con el fin de refrescar memoria o impugnar credibilidad. No son de ninguna manera material probatorio. En ninguna jurisdicción. O sea, y no en este caso, en ninguno. O sea, no es material probatorio, o sea que tendrá que acudir a otros elementos la Fiscalía para demostrar que Petro es culpable de aquello que él mismo dijo que era culpable. Darío, ¿usted me permite ser un poquito más didáctico? Por favor. Vale, gracias. Vamos a suponer, voy a hablar de un tema en genérico, no me voy a referir a este tema específico. Vamos a suponer que dentro de una diligencia de interrogatorio, cualquier persona sindicada de un delito decide confesar la comisión del mismo, decide aceptar su participación en los hechos. Yo lo maté. Yo lo maté. Vamos con tu ejemplo. En ese caso, el fiscal debe suspender la diligencia de interrogatorio, preguntarle si está dispuesto a aceptar esos cargos, por lo cual, por supuesto, el incriminado diría: sí, estoy dispuesto, y adelantaría todo un trámite de sentencia anticipada por confesión, ya no por interrogatorio. ¿De acuerdo? Clarísimo. Y ahí arrancaría con una figura en Colombia que es la aceptación de cargos, la sentencia anticipada, se evitaría todo el trámite de investigación, irían ante un juez de conocimiento que impartiría una sentencia. Ese es el escenario 1.
Bien. Ahora vamos con ese mismo ejemplo que Darío puso a un escenario solo de interrogatorio. La persona que está incriminada dentro de ese yo lo maté, como dijo Darío, dice, mire, señor fiscal, voy a querer negociar con usted, voy a someterme a un principio de oportunidad, a un preacuerdo, etc. Pero si yo le digo quiénes participaron, dónde está el cuerpo, qué fue lo que pasó, etc., usted me va a rebajar la pena, me quita circunstancias de mayor punibilidad, etcétera, y logran ahí unas negociaciones que la ley establece se pueden permitir entre indiciado y defensor y fiscalía. Vamos a suponer que el fiscal le dice que sí, que le cuente qué fue lo que pasó, esta persona le refiere una cantidad de hechos en su relato, le dice quién más participó, dónde estaban, quién fue, etc. Y por cualquier razón, vamos a suponer que finalmente no llegan a un acuerdo. Pero dentro de ese procedimiento de acuerdo, la persona incriminada le dio cualquier clase de información. Sí. Si esa figura no se cristaliza, no se materializa, no llega a ver la luz a través de las formalidades que la ley establece, el fiscal, y está en nuestras leyes y en nuestro ordenamiento jurídico vigente, no puede utilizar de ninguna manera esa información en la etapa de juicio, ni en ese ni en ningún evento. Está clarísimo. Nos queda poco... Nos queda poco... Pero termino porque va a quedar como si yo estuviese diciendo que fueran circunstancias que se dieron en el caso de Nicolás Petro. No. Ahora, en mi criterio, para que una persona acceda a esas figuras, debe tener como presupuesto base la comisión de la conducta punible. Ningún inocente se sometería a una figura como esta. En mi criterio, como no lo hay, yo nunca tuve en cuenta ese principio. Acordémonos también de las condiciones y circunstancias en las que el señor Nicolás Petro fue capturado y trasladado a la ciudad de Bogotá, internado en los calabozos, y ahí están esas declaraciones. Breve, porque nos queda poco tiempo, pero me parece importante. Adelante. Hacia adelante, de acá hacia adelante, dos preguntas muy concretas. Primero, ¿su cliente confiesa haber recibido dinero en el narcotráfico? ¿Lo va a confesar o él se declara inocente respecto a este tema? Darío, te voy a pedir que me repitas la pregunta porque me dijiste que si él confiesa haber recibido dinero del narcotráfico. Dinero del narcotráfico en la campaña o dineros irregulares en la campaña de su padre. No, nosotros sabemos y estamos conscientes de haber recibido dinero, pero de ninguna manera ilícito. De ninguna manera ilícito. O sea, cambia totalmente lo que dice respecto de lo que por lo menos había trascendido. No cambia, Darío. Nunca se ha manifestado haber recibido dinero. Perfecto. Y si hay una declaración al respecto, yo no la he oído. Perfecto, clarísimo. Pero del narcotráfico, jamás. Bien. Y segunda pregunta, y con esto le cierro porque nos quedamos sin tiempo. ¿Su cliente va a decir que el presidente, su padre, sabía de que se había recibido dinero de origen irregular o eso no lo va a plantear en el marco del juicio? Hay que hacer una claridad, Darío, y con eso es que la pregunta me lleva a contestarte, no se ha recibido dinero de origen irregular. Eso no se puede colegir ni establecer. Y nos vamos a ceñir a la realidad de los hechos y a la realidad probatoria, con lo cual es lo que vamos. La plata que Nicolás Petro manifiesta haber recibido no se ha establecido, ni él mismo lo ha manifestado que tenga origen irregular. Clarísimo. El abogado de Nicolás Petro, Diego Nago, muchísimas gracias por este tiempo con DiNews. Darío, a usted y a la audiencia, muchas gracias.